Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy con un tiempo de intercesión. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí. Y vamos a orar por Colombia, vamos a orar por nuestra nación, porque cese tanta violencia, porque Dios traiga sanidad a los corazones. Estamos enfrentando un espíritu de resentimiento que se está moviendo en el ambiente y lo único que hace es ahondar la herida. Así es que vamos a orar para comenzar. Salude a la persona que está a su lado, bendiga la vida de la persona que está a su lado y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, porque como iglesia tú nos permites estar reunidos una vez más. Gracias, Señor, porque sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, Señor, tu luz sigue brillando, Señor, tu presencia sigue manifestándose con poder, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, pidiéndote que tu luz descienda, que tu presencia toque nuestras vidas, que tu presencia toque esta ciudad, que tu presencia, Señor, toque la iglesia y use a cada persona, Señor, para traer paz y restauración, para traer vida a cada hogar, Señor, que los corazones sean sanados, Señor, que cese ya la ola de violencia, Señor, que cese ya, Señor, la cadena interminable del ataque y la reacción, Señor, y que tu luz brille, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús por Colombia y te pedimos, Señor, pon tu mano en nuestra tierra, pon tu mano en nuestra nación, Señor. Desata tu paz sobre Colombia, trae consuelo, trae libertad, trae paz, Señor, justicia, Señor, que sean esparcidos los enemigos de esta tierra que quieren destruirla con corrupción, con fuerzas oscuras, con manipulación, con violencia, con terror, con vandalismo. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres la única esperanza, tú eres la única respuesta, Señor. No es un partido político, no es, Señor, el que más fuerza tenga, el que más daño haga, Señor, eres tú, porque tu palabra dice: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? No vendrá de un lado o del otro, dice la Escritura, viene de ti, del Padre de las luces, viene de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por esta iglesia, Señor. Tú la has establecido acá, en Bello, en toda la frontera con Medellín, para que toquemos Medellín, pero también para que toquemos todo el norte del Valle de Aburrá, Señor, desde Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Señor, al oriente, Señor, al occidente y al sur, Señor. Tú has establecido esta iglesia, Señor, como la luz en lo alto, Señor, como la ciudad puesta en lo alto, como dice tu Escritura, Señor. Te pedimos que hagas de tu iglesia luz y que esta luz brille, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, que veamos milagros, Señor. Vas a empezarle a decir al Señor que este sea el tiempo de los milagros, milagros de sanidad en nuestras familias, milagros de sanidad en nuestros amigos, milagros de sanidad en nuestro entorno, pero también la respuesta de lo alto en las finanzas, en los hogares, en la restauración de los hogares, milagros de parte de Dios, rompiendo cadenas de vicios, rompiendo ataduras de años y años de esclavitud. Este es el tiempo de los milagros. Tu voz, Señor, tu voz es la voz correcta y nos guía a la vida. Desata de tu espíritu, desata, Señor, más de ti. Hoy te adoramos, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adora al Señor.
quiero pedirte que ahí donde tú estás, cierre tus ojos y busques el rostro del Señor. Hables con Él, diles: Dios, háblame, aquí estoy para ti. He venido entre semanas, Señor, buscando tu presencia, pero hoy estamos acá en tu lugar de oración, dándote la bienvenida a ti, Espíritu Santo, porque tú eres la persona más importante en este lugar, Señor. Habla conmigo, ábrele el corazón a mí. Dios, háblame. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes, habla con Él. Te di por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, y por favor corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, Dios, háblame. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, buscando y revelarte a ti, Señor. Si notas que el afán me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame y por favor corrígeme. Y aunque puedas volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Todos los que estamos en este lugar estamos deseando escuchar la voz de Dios, sea para dirección o sea para conversar con Él simplemente. Posiblemente las necesidades que tenemos hacen a un lado una buena conversación con Dios. En esta mañana, ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos, simplemente para que no te distraigas por lo que está pasando o por otras cosas. Te pido que cierres los ojos para que tengamos un momento
en donde vamos a hacer algo bien importante y que va a impactar en nuestra vida espiritual. Y es traer a memoria el arma más poderosa, el recurso más válido, la verdad más impactante sobre nuestras vidas, y es que el precio por nuestra libertad, el precio de nuestra paz, que está en la sangre de Jesús, ya fue entregado. Y vamos a traer a memoria ese evento de la sangre de Jesús, simplemente para que marque el día de hoy y que podamos adorar con un entendimiento tan claro. Y así solamente el enemigo, solamente viendo cómo nos apropiamos y cómo disfrutamos en la verdad que está en nuestra libertad por medio de la sangre de Cristo, Él tiene que huir. Esa es la promesa. ¿Cuántos saben que la promesa de Dios es que debemos resistir al diablo y Él huirá de nosotros? Él tiene que huir. Y mientras Él huye, nosotros adoramos y adoramos a Jesús por lo que hizo en la cruz. Cuando escucho tu corazón, porque sentí sanidad, salvación, me entrego a ti, pero no sé dónde puedo ser, me viviré, me entregaré, que murió para mí.
por tu herida yo fui. Por su herida fui perdonado, fui perdonado. Por su llaga yo fui sanado, yo fui sanado. Por su herida fui perdonado, fui perdonado. Y por su llaga yo fui sanado, yo fui sanado. Y por su herida fui perdonado, fui perdonado. Tu vida viste en la cruz, tu sangre tú derramaste allí en tu vida. Puedo ver tu amor en mí, moriste por mí, tu vida viste en la cruz, tu sangre tú derramaste allí en tu vida. Puedo ver tu amor en mí, moriste por mí, Jesús. Moriste por mí, Moriste por mí. Cuando pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Pero que vendrá, tú tienes el control, nunca quieres ser tú. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Vamos a decir esto con toda la fe. Me sostengan. Y de ahí viene nuestra seguridad. Esa es mi seguridad. Toda mentira está cayendo. El cielo se está pero viene con claridad. Vamos a ver con nosotros.
abajo. El cielo se está cayendo. Proclámalo justo conmigo con toda la fe. Puedo ver con claridad. Y ahora juntos vamos a decir: mi fe se está encendiendo. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me a todos los hijos de Dios, el Señor nos dice en esta mañana: ¿dónde estábamos nosotros cuando se hizo el mundo? ¿Dónde estábamos nosotros cuando estuvieron las simientes del planeta? ¿Dónde estábamos nosotros cuando fuimos creados? Cuando fueron creados nuestros propósitos. Dependemos totalmente del control de Dios. La pregunta es: ¿confiamos en el control de Dios? Hoy el Señor nos invita por medio de su Espíritu a confiar en Él. Hoy debemos confiar en Él, y en esa confianza debemos adorarle a Él con agradecimiento. Todas las fuerzas que estás desgastando en saber, en pensar cómo solucionar los problemas, utiliza esas fuerzas en adoración, utiliza esas fuerzas en agradecimiento, y está atento a su voz, porque pronto te dará palabra clara para que actúes en diligencia. Pero ahora escucha su voz que te dice: yo estoy al control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz en medio de la tormenta. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, sea lo que sea, tú tienes el control. Nunca, nunca. Casi lo decimos a voz alta, la última vez de lo que vendrá. Y de lo que vendrá, si se escucha tu voz, tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¡Qué locura es esto de creer en ti, Señor! Pero aceptamos esta locura, Señor. Porque nadie, Señor, tiene la verdad. Solo tú, Señor. Solo tú. Solo tú. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Cántalo con alegría. Tu gloria y majestad. Eso escucha en tus pulmones.
Salvador. Cristo Señor. ¿Cuántos están alegres de que Cristo viene pronto? Viene vestido en gloria. Viene pronto. Viene vestido en gloria. Pido que tome su lugar, por favor. Hola. Muy buenos días para toda la iglesia. Dios les bendiga. Bien. ¿Ya le dijo a la persona que está a su lado lo quiero mucho? No pierda la costumbre. Dígale a la persona que está a su lado lo quiero mucho. ¿Te quiero mucho? Sí, te quiero mucho. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos están felices de estar en este lugar? Amén. Bueno, hoy nuevamente celebramos el Día de las Madres. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas mamacitas? Ahí sí. Otra vez, ¿cuántas mamacitas? Hombres, démosles un fuerte aplauso a estas mujeres preciosas que nos acompañan hoy. Bueno, hoy estamos haciendo algo diferente. En los 17 años de ministerio que llevamos juntos, nunca hemos predicado juntos. Nunca lo habíamos hecho juntos. Ya me tienes nerviosa, mi amor. Estoy nerviosa. Es que tenemos estilos de hacer las cosas muy diferentes. Él tiene su estilo, yo tengo el mío, y dice, no, yo con usted no. Nos gusta estar juntos, nos gusta pasear juntos, nos gusta compartir juntos, trabajar juntos, pero eso sí, para predicar, ahí sí, qué susto. Es que tenemos maneras diferentes de estudiar. Ella, cuando me muestra sus estudios, yo digo, ¿y tú escribiste todo eso? Porque ella hace como, aquí voy a decir, amén. Y yo, ¿y tú escribiste eso? Yo, sí, ay no, tenemos estilos muy distintos. Pero hoy queríamos salir juntos en la reunión para compartir una palabra que Dios puso en el corazón de Ana Isabel. Ella, que es la artista de la familia, yo de artista solo tengo la esposa, bien, gracias, ahí me desbaró. Y ella le puso el título al tema de hoy. Es lo que queremos compartir con la iglesia. Bueno, saludemos a los que están en la transmisión. Sabemos que desde casa tenemos familias que están siguiendo la transmisión y los saludamos desde aquí. Oramos por ustedes y creemos que pronto nos volveremos a ver.
Bienvenidos también a su casa MCI, aunque sea virtual. Bueno, queremos compartir un tema con ustedes hoy que tiene por título Un lienzo en blanco. ¿Cuántos trajeron su Biblia, su celular para anotar, su libretica de apuntes? Bueno, somos una iglesia bien juiciosa. Un lienzo en blanco. Bueno, les he estado contando todos estos días, este año, que estoy siendo maestra de primero de primaria. Estoy siendo maestra de mi hija Manuela. Y eso me ha enseñado un poquito, un ápice, algo así diminuto, pequeño, la forma en cómo Dios nos ve y también la forma en cómo Dios nos enseña. Y esto me lleva a la palabra en Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los creó como un lienzo en blanco. Diga conmigo, yo soy un lienzo en blanco. Amor, aquí no dice, diga conmigo, yo soy un lienzo. No. Está resaltado con rojo y todo. Mentira. Yo soy un lienzo en blanco. Y me parece muy hermoso este pasaje cuando Dios nos muestra que Él nos hizo con sus manos, Él definió cómo íbamos a ser nosotros, la altura, la forma de nuestra cara, el color de nuestro cabello. Él definió todo esto para nosotros, porque somos ese lienzo en blanco. Pero algo que Dios no nos puso, algo que Dios no dijo, mire, fulanito de tal va a ser así, fue la voluntad ni el carácter. Eso fue algo que Dios dejó en blanco. Eso fue algo que Dios no nos impuso. Eso fue algo que Dios no dijo, tú vas a ser así y punto. No. Eso fue algo que Dios permitió que nosotros lo desarrolláramos. Entonces, quiero contarles un poquito. Yo estoy estudiando en la universidad. Y usted dirá, pastora, ¿usted a los 40 años todavía está estudiando? No, no tengo 40 años. No. Pues no tengo 40 años. Pero sí todavía sigo estudiando. Y en esa materia que vi se llama Antiguo Testamento. Y en esa materia nos enseñaban que en el libro de Génesis está todo el propósito, todo el plan perfecto de Dios con la humanidad. Entonces me llama mucho la atención cómo Dios, cuando bendice al hombre y a la mujer, Él se toma el tiempo, Dios se toma el tiempo para hablar con su creación, para hablar con sus hijos, y empieza a bendecirles, empieza a profetizar, empieza a declarar, empieza a mostrar su voluntad con esos dos primeros seres humanos. Dios les dio un propósito y a través de su voz, a través de la voz de Dios, les mostró a esa primera pareja un camino. Entonces quiero que lea conmigo la palabra que está en Génesis capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, verso 28. ¿Y qué está diciendo Dios? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa fue la primera bendición que Dios dio a Adán y a Eva. Entonces en esta bendición les estaba dando autoridad, les estaba dando bendición, les estaba dando dominio sobre las riquezas de la tierra, sobre los bienes de la tierra. Y Dios los estaba de una vez llamando hombres y mujeres prósperos, porque después esta bendición fue para cada uno de nosotros. Y con estas primeras palabras, con esta primera bendición, comenzó a llenar ese lienzo en blanco en esta primera pareja, en Adán y Eva. Dios, a través de su voz, a través de su palabra, comenzó a llenar ese lienzo en blanco. ¿Cuántos dicen amén? Y les contaba que estoy siendo maestra de mi hija Manuela,
Y cuando yo me siento a estudiar con ella, yo le digo, hija, sí, tú puedes, vamos a lograrlo, tú eres capaz, vamos, vamos. Y yo la verdad no sé si Manuela vaya a ser escritora, médica, astronauta, matemática, artista, lo que ella quiera hacer. Pero yo lo que sí me encargo es que ella sienta que su mamá la está motivando, que su mamá la está alentando, que su mamá la está bendiciendo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿A qué voy con esto? Que la palabra de Dios nos alinea con su propósito. La palabra de Dios nos alinea con nuestro Creador. Escuchar la voz de Dios nos dice que podemos lograr las cosas, pero además nos dice cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer. La palabra de Dios nos revela el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y algo que me llama mucho la atención y es que la voz de Dios activa la esencia de Dios en mí. Y eso me parece un regalo de parte de Dios, porque cuando podemos escuchar su voz, está activando algo en nosotros. Algo se está moviendo, algo se está encendiendo en nosotros. Esa voz de Dios activa la esencia de Dios en mí. Él nos profetizó, Él nos declaró, Él nos bendijo, y a través de su voz se activa esa bendición. Entonces la pregunta que quiero hacerles a ustedes, iglesia, Misión Carismática Internacional Bello, en el día de hoy es: ¿con qué vas a pintar el lienzo en blanco que Dios te dio? ¿Con qué lo vas a pintar? Y hay diferentes posibilidades. La primera posibilidad es a través de una voz incorrecta. Escriba ahí conmigo primero: a través de una voz incorrecta. Y vamos a ver a la luz de la palabra cómo también se puede pintar un lienzo con la voz incorrecta. Dice en Job capítulo 42 versos 7 y 9. Job capítulo 42 versos 7 y 9. Este libro de Job es largo, es bien largo, y quizá usted siempre o lo vemos con los ojos de que, ay, bueno, Dios permitió una prueba en Job, pero después lo bendijo y le multiplicó. Pero yo me he puesto a ver que en el libro de Job hay enseñanzas en cada renglón prácticamente. Y quiero mostrarles Job capítulo 42 versos 7 y 9. Una vez que el Señor terminó de hablar con Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán. Ese era el amigo de Job. Y le dice: estoy muy enojado contigo y tus dos compañeros porque ustedes no hablaron lo que es correcto acerca de mí, cosa que Job sí hizo. Así que ahora tomen 7 toros y 7 carneros y llévenselos a mi siervo Job. Ofrézcanlo por ustedes como sacrificio que debe quemarse completamente. Mi siervo orará por ustedes, yo escucharé a Job y no trataré directamente con ustedes, porque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. En cambio, mi siervo Job sí lo hizo. Entonces Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat obedecieron al Señor, y el Señor respondió la oración de Job. Mire qué impresionante estos versos. Dios estaba supremamente enojado con los amigos de Job. Y si usted recuerda la historia, Dios fue el que permitió que Satanás tocara la vida de Job. Pero entonces llegan unos amigos de Job a hacerle la visita, a mirar qué era lo que tenía, y empiezan entonces a decirle: Job, arrepiéntase, hermano. ¿Usted cuál fue el pecado tan grande que cometió, que vea usted cómo está, lleno de llagas? Le cayeron todas las plagas encima, se murió su familia, se quedó sin bien. Arrepiéntase. Y empezaron a murmurar entre ellos: ¿cuál habrá sido ese pecado tan horrible de Job? ¿Qué habrá hecho este hombre? Y Dios vio la actitud de los amigos de Job, y Dios, dice la palabra, que se enojó grandemente con ellos.
Se enojó porque no fueron temerosos de Dios. Dios se enojó con los amigos de Dios porque juzgaron a Job, porque hicieron juicios equivocados sin conocer. Ellos no tenían ni idea qué era lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Ellos no tenían ni idea realmente si Job había pecado o no. Ellos no sabían cuál era el corazón de Job. Sin embargo, entre ellos murmuraron. Y esto me enseña una cosa, y es que la verdad es una, y esa verdad la conoce el Señor. Y sin importar las apreciaciones que nosotros tengamos, no podemos estar juzgando. Porque mire lo que le pasó a estos amigos de Job. Dios se enojó con ellos por haber juzgado apresuradamente, por haber juzgado sin conocer la verdad. Y Dios también se enojó con ellos por haber tenido un concepto erróneo de Dios. También yo puedo ver en esta enseñanza cómo muchas veces la voz incorrecta puede estar cercana. A veces pensamos que esa voz incorrecta puede estar en las redes sociales, en la televisión, puede estar en el internet, pero a través de este verso nos damos cuenta de dónde vino la voz incorrecta, de sus amigos. Y ahí mismo en el libro de Job también nos enseña cómo su propia esposa le decía a Job: ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y muérete. La voz incorrecta puede venir también de personas que están siendo cercanas. Vamos a ver otro ejemplo a la luz de la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 13, versos 4 y 5. Dice: Jonadab le preguntó a Amón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te está pasando? Entonces le contestas: es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Esta es una triste historia de la casa de David. Esta es una triste historia de un amigo, de un familiar que también sugirió, propuso la voz incorrecta. Él tenía toda la oportunidad de poderse casar con su hermana. Él simplemente tenía que hablar con su papá para poderse casar con su hermana. Pero no, alguien llegó con una gran idea: finge estar enfermo y acuéstate con ella. No le voy a leer la historia, pero le voy a contar qué pasó. Después, a este hombre que fingió le costó la vida, porque se empezó a derramar sangre en este reino, porque después vino la venganza por escuchar la voz incorrecta. Así que hoy, iglesia, más que cualquier cosa, queremos contarle cómo escuchar la voz correcta, cómo poder ser sensibles y saber y discernir a la luz de la palabra cuál es la voz que yo debo escuchar. Es impresionante ver cómo escuchar la voz incorrecta, que puede estar más cerca de lo que pensamos, como leía Ana Isabel de la historia de Job, puede afectar las vidas enteras. Cómo escuchar la voz incorrecta, pintar el lienzo de nuestras vidas con la voz incorrecta puede incluso costar el propósito, costar la vida. Ahora, ya nos enseñaron, ya nos explicaron cómo es escuchar la voz incorrecta. Lo segundo que queremos hablar en esta mañana es, entonces, ¿cómo sería escuchar la voz correcta? Y es que cada uno de nosotros necesita aprender a distinguir la voz que le bendice, la voz que le edifica, la voz que le levanta. Estamos bombardeados de voces todo el tiempo. ¿Con qué estás pintando el lienzo de tu vida? ¿Qué obra estás haciendo? Ahora, para poder distinguir la voz correcta, hay algunas características que quisiera compartir el día de hoy. ¿Cómo es la voz correcta? Mientras estudiaba esto, yo pensaba que muchas veces a los líderes, a los pastores, les piden consejo.
los llama un discípulo, los llama un familiar y les dice, oye, ¿qué debo hacer en este caso? Y más allá de dar una respuesta puntual a un caso, lo que tenemos que enseñarle a las personas, lo que tenemos que aprender como iglesia es cómo distinguir, cómo discernir, cómo saber si es la voz correcta la que estoy atendiendo. No siempre el consejo vendrá diciéndote tienes que hacer esto, como si fuera una receta de cocina. Pero cuando nosotros como iglesia aprendemos cómo se caracteriza, cuáles son las características de la voz correcta, sin importar el área en la que necesitemos consejo, vamos a discernir con qué vamos a pintar nuestro lienzo, el lienzo que es nuestra vida. Y una de las características de la voz correcta es que te impulsa a cambiar. Dígale al que está a su lado, te impulsa a cambiar. ¿Saben algo? No siempre la voz correcta nos va a gustar. No siempre la voz correcta va a decir lo que queremos escuchar. No siempre la voz correcta va a ser un poema o una canción. A veces lo que vamos a escuchar no nos va a agradar, no nos va a gustar, pero la voz correcta nos impulsa al cambio. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, versos 1 al 7. 2 de Samuel 12, 1 al 7. Apúntala, grábala, ahí queda en Facebook. Ten en cuenta cada versículo que estamos compartiendo en la mañana de hoy. Dice así: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esta ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como si fuese una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó, por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo: David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel te dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, y tú no confiaste. Versículo 13, poco más adelante dice: entonces David confesó a Natán y dijo: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. La voz correcta, la voz de Natán confrontó a David. No era lo que David quería escuchar, pero era lo que necesitaba escuchar. La voz correcta lo dirigió al arrepentimiento. ¿Con qué quieres pintar el lienzo de tu vida? Píntalo con una voz que te lleve al cambio. Píntalo con la voz que te lleva al arrepentimiento. A veces nos damos palmaditas en la espalda entre todos, diciéndonos que todo está bien. Y esa quizás no es la voz correcta. Eso tal vez no es lo que necesitamos oír. Lo que necesitamos oír es una voz que nos lleve al cambio, que nos confronte, que nos guíe al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo más puedo distinguir la voz correcta? La voz correcta es oportuna, llega a tiempo. No sé cuántos han escuchado esa frase que dice: después de la guerra todos son generales. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Nadie? Bueno, escúchela por primera vez. Aprendió algo en la iglesia. Después de la guerra todos son generales. ¿Y a qué se refiere?
Se refiere que no hay nada más lamentable que un consejo tardío. No hay nada más triste que escuchar un consejo que llega tarde. Y en la escritura vemos una escena que a Jesús le dicen: ay, si hubieras llegado a tiempo, esto no hubiese pasado. Y yo sé que usted muchas veces ha lamentado cosas y ha dicho cosas de ese estilo. Si yo no hubiera hecho esto. ¿Sabe algo? La voz correcta llega a tiempo. La voz correcta es oportuna. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 21 al 23. Dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Otra versión de la escritura dice: si hubieras llegado a tiempo. Para este pasaje, para este momento, la gente creía que Jesús había llegado 3 días tarde. ¿Cuántos han llegado tarde alguna vez a una cita? A una cita médica. Y usted dice: pero son solamente 3 días tarde que llegué. ¿Qué pasa si usted llega 5 minutos tarde al médico? Pero usted tiene que esperar al médico unos 20 minutos. ¿Cierto que sí? No se queje, espere. Usted dice: pero es que el semáforo cambió, pero es que... Y le dice el portero: no llegó a tiempo. Si hubiera llegado a tiempo, lo habían atendido. Marta le está diciendo esto a Jesús: Jesús, llegaste 3 días tarde. Y Jesús le contesta, dice Marta aquí: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Querida iglesia, queridos amigos, la voz correcta es el consejo oportuno. La voz correcta llega en el momento preciso, justo cuando se necesita. Después, ¿para qué? Después es demasiado tarde. Ahora, en el pasaje que leíamos, vemos que Jesús le dice: Él va a vivir. Y ocurre un milagro fantástico, y es que Lázaro, hermano de Marta y María, resucita. Marta representa a las personas que reciben el consejo tardío, que se lamentan por no escuchar la voz correcta a tiempo. Sin embargo, aquí entendemos que Dios nunca llega tarde. Dígale al que está a su lado: Dios nunca llega tarde, es oportuno. Y lo vemos y anhelamos seguirlo viendo, como Él llega oportunamente cuando le necesitamos. Un consejo tardío no es la voz correcta. Un consejo tardío suena más a acusación, a culpabilidad. ¿Con qué estás pintando tu lienzo? Píntalo con el consejo oportuno de Dios mismo. ¿Cómo más puedo distinguir la palabra correcta, la voz correcta? La voz correcta es equilibrada. No es fanática, es equilibrada. Y mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22. Dice la escritura: la bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. Otra versión de la Biblia dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. ¿Cómo puedo definir ese verso? Puedo decir que la voz correcta es equilibrada, te da balance, no te cubre la cabeza para descubrir los pies, no te cubre los pies para descubrir tu cabeza. No ocurre como la gente piensa, que Dios bendice tus finanzas pero no tu salud, o Dios bendice tu familia pero no tus finanzas. La voz correcta es una voz que te da balance. No es la voz donde sientes que ganaste en un lado pero perdiste en el otro. Te da equilibrio. La voz correcta no te hace perder para ganar.
La voz correcta te da una vida a plenitud. Entonces, ¿con qué vas a pintar el lienzo de tu vida? Con la voz equilibrada. No la voz que te lleva a apartarte del Señor por querer ganar más dinero. No la voz que te lleva a sacrificar a tu familia con tal de garantizar algo de comodidad. No, la voz correcta es equilibrada. Por eso tienes que tener esto bien claro a la hora de escuchar un consejo, a la hora de buscar una respuesta. Si es una respuesta que daña el equilibrio de tu vida, que afecta algún área de tu vida por beneficiar otra, ponlo en duda, porque la voz correcta es equilibrada. Dice la Escritura: enriquece y no añade tristeza en nada. No añade tristeza. Amén. Finalmente, la voz correcta fortalece tu llamado. La voz correcta no te aparta del Señor. A la hora que tengas que decidir por una relación sentimental, por un empleo, por un negocio, ¿con qué vas a pintar tu lienzo? Ten en cuenta esto: la voz correcta no te aparta del Señor, fortalece tu llamado. Mira lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Cuántos se quieren apropiar de esa palabra del Salmo 1? Yo me quiero apropiar de esa promesa, pero lo que dice allí es: cuán bendecidos son los que no atienden el consejo del mal. Atender la voz correcta fortalece tu llamado, te hace, como dice ese pasaje, un árbol plantado junto a corrientes, un árbol que no se seca. Hace poco tuvimos que pedir que nos colaboraran tumbando unos árboles, y la gente nos decía: pero ¿cómo van a tumbar esos árboles? ¿Para qué van a tumbar esos árboles? De lejos se veían como parte del paisaje, de lejos se veían como parte de la decoración, de la naturaleza, de ese terreno. Pero cuando hablamos con alguien que sabía, él se arrimó y tocó el árbol y lo descascaró así, y se empezó a caer como aserrín, un árbol muy grande de 20 metros de alto, y nos decía: tumben ese árbol, porque ese árbol está seco y está podrido por dentro. En cualquier momento viene un aguacero, una tormenta, y ese árbol se puede caer, puede dañar algo o dañar a alguien, o peor, puede caer un rayo y como está seco, de inmediato se incendia. Los que no conocíamos, los que no sabíamos, decimos: pero ¿será eso tan grave? Cuando este hombre toma la sierra, la motosierra, y empieza a tumbarlo, en menos de 10 minutos ese árbol va para el suelo. Y cuando lo pudimos mirar el tronco, mirarlo por dentro, pudimos ver, estaba totalmente hueco, seco, hecho aserrín. ¿Qué le pasó a ese árbol? Ese árbol no estaba plantado junto a corrientes, no había nada que lo nutriera. Y así es la vida de aquel que escucha la voz incorrecta. De lejos parece que hiciese parte del paisaje, de lejos pareciera que cortarlo sería un crimen, pero cuando se mira a fondo, cuando se mira por dentro, está totalmente seco. La voz correcta fortalece tu llamado, hace de ti un árbol plantado junto a corrientes cuya hoja no cae.
y da fruto siempre. Esa será tu vida cuando escuchas el consejo correcto, cuando escuchas la voz de Dios. Estarás bien plantado. Si hay un hombre cerca de usted, dígale: estás bien plantado. Estás bien plantado. Y si es una mujer, no la deje plantada, dígale: estás bien plantada. Bien plantados, firmes, que vengan vientos, vengan tempestades y te mantengas ahí, firme, porque pintaste tu lienzo. ¿Qué título tan lindo le pusiste? ¿Con qué vas a pintar tu lienzo? Con la voz correcta. Serás plantado junto a corrientes, tu hoja no cae. Algunos creen que la hoja es el pelo y dicen: ay, bueno, no me voy a quedar calvo. Tu hoja no cae y darás fruto siempre. Algo que yo he enseñado que acerca de dar fruto no se limita simplemente al área ministerial. Claro que le incluye, darás fruto en el ministerio, pero dar fruto siempre tiene que ver con darás resultado en todo lugar. Diga conmigo: resultado. Eso es dar fruto siempre. Darás resultado. Escuchar la voz correcta te llevará a tener resultado en el negocio, en la empresa, en el estudio. Darás resultado siempre. ¿Por qué? ¿Por tu talento? No, porque has pintado tu lienzo escuchando la voz correcta. Amén. Entonces, para ir terminando, la voz correcta, ¿cómo es? ¿Quién se acuerda? Estuvo tan bueno, pero no me acuerdo. Pues que anotar. ¿Quién me puede decir una característica de la voz correcta? Te lleva a cambiar. Entonces, como tú no escribes, la voz correcta te está diciendo: escribe. Te lleva a cambiar. Pero ¿qué más? Es oportuna, llega a tiempo. Te lleva al arrepentimiento. Muy bien. Es oportuna. Fortalece mi llamado, dice Edith, como si las cámaras la estuvieran enfocando. Hizo así, para los que están bien: fortalece mi llamado. ¿Cómo más es la voz correcta? Me da equilibrio. No me tapa la cabeza para destapar mis pies, sino que me da equilibrio. Amén. ¿Cuántos van a pintar su lienzo con la voz correcta? Amén. ¿Saben? Incluso en el área financiera tenemos que escuchar la voz correcta. A la hora de dar, a la hora de la generosidad, necesitamos escuchar la voz correcta, porque hay voces que dicen: no, ¿cómo vas a dar? No se puede, estamos en crisis, no alcanza el dinero, la situación está mal. No hay necesidad de dar, la iglesia no necesita que demos, hay otras prioridades. Dar no es para mí. Incluso en el área financiera tenemos que escuchar la voz correcta. ¿Qué puedes decirnos de eso, amor? Quiero leerles un texto que está en Mateo, capítulo 16, verso 24. ¿Me escuchan los que están atrás? Más duro. Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Esta palabra quedó clavada en mi corazón esta semana, porque Jesús nos está invitando esta semana a que pintemos un lienzo en blanco, un lienzo que está de ceros. Y para eso podemos escuchar la voz incorrecta o la voz correcta. Nosotros decidimos. Pero cuando yo cerraba los ojos y pensaba: ¿cómo quiero yo pintar el lienzo de mi vida?, yo me imaginaba una cruz. Y una cruz aquí en todo el centro, como en el corazón. Yo le decía al Espíritu Santo: ¿por qué me imagino esa cruz como en el pecho, en el corazón? Y esta semana venía hablando con mi suegra y ella me estaba contando qué era lo que más le había impactado de la convención de mujeres que acabo de pasar esta semana. Y ella decía
me impactó mucho una historia que contó el pastor César Castellanos cuando habló con un discípulo. Este discípulo era jovencito y él se compró una moto y salió muy contento en su moto a pasear, y cuando iba en el camino tuvo un accidente. Y cuando este hombre empezó a verse, vio que estaba haciendo una fila y que alguien estaba en esa fila y comenzó a hablarle, pero esa persona a la que le estaba hablando no lo reconoció, pero él sí reconoció a esta persona, y esta persona era Jesús. Cuando él se despertó estaba lleno de cables, estaba ya en el quirófano, cierto, ya le habían hecho su cirugía, pero él entendió que él había tenido una oportunidad más de vida. Y él se preguntaba, ¿por qué Jesús no me reconoció? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, si yo estoy en todas las actividades, por qué a mí Jesús no me reconoció? Y ese muchacho entendía que era que no le había entregado su vida totalmente a Jesús, que había una parte de su vida que le había entregado. Quizá le había entregado su tiempo, su servicio, que le había entregado parte de su vida, pero no toda su vida. Entonces, cuando yo me imaginaba este lienzo para pintar, yo le decía, Señor, que yo lo pueda pintar, pero que yo te entregue todo mi corazón. Porque en el corazón están esas emociones, está esa voluntad, está lo que más me importa, está mi familia, está mi trabajo, están mis gustos. Pero en el corazón también está la parte financiera. Y que quizá esa es la única parte que nosotros no le hemos rendido al Señor. Quizá esa es la única parte que nos cuesta. Que le decimos, Señor, te entrego la mitad. Quizá 3/4 de mi corazón. Pero esa parte, por favor, no la toques, porque es que me duele tanto. Estoy tan apegado a ella. Y cuando yo leí este texto de Mateo 16:24, cuando decía el Señor Jesús, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios está hablando de eso, de morir. Porque muchas personas pueden llamarse cristianos, pero no le seguimos totalmente de corazón. Y muchas personas quizá confunden ese instrumento de bendición con el que Dios nos está bendiciendo con ese dador de la bendición. El instrumento de la bendición puede ser mi empleo, mi trabajo, los negocios, la capacidad que tengo para hacer negocios, para hacer empresas, pero esa no es la fuente de nuestra bendición. La fuente de la bendición es Jesús. Alguien dijo una vez que lo único que Dios necesitaba para que pudiéramos ver la bendición era ver a alguien muerto, rendido totalmente a la cruz, que necesitaba ese sacrificio. Y ese sacrificio es hoy decir, Señor, ¿sabes qué? Te entrego todo, sin medida, te entrego mi corazón, aún esa parte que no quiero, aún esa parte que me duele, porque esa parte que nos está doliendo, que no queremos entregar, es el orgullo, es la autosuficiencia, es el apego, es la avaricia. Y Dios te está diciendo hoy, hijo, te quiero ver hoy rendido ante la cruz. Quiero que hoy pintes ese lienzo con un corazón completo, no un medio, no terceras partes, un corazón total a Él. Y me gustaría que tú, el día de hoy, pudieras ponerte en pie, que tú esta mañana cerraras tus ojos y determinaras de qué forma quieres pintar ese lienzo, con qué voces quieres pintar ese lienzo. Que tú pudieras decir al Señor, Señor, hoy me veo como un niño, cuando es enseñado por su padre, cuando es enseñado por su maestra, que le dice, puedes hacerlo, vamos, adelante, tú puedes, te he dado todas las capacidades, te he bendecido. Y que tú hoy al cerrar los ojos,
tú determines a quién quieres escuchar. Que tú hoy determines cuál es la voz que quieres seguir. ¿A quién vas a creer esta mañana? Me gusta hablar de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, porque es aquella que me da alientos para seguir. Es aquella que me despierta esa esencia de Dios. Esa que trae esa fe que mueve montañas. ¿Y qué tal si tú le dices al Señor esta mañana: Señor, tú has dejado un lienzo en blanco para pintar? Yo soy el que determino o la que determino cómo pintarlo. Por eso quiero escuchar la voz correcta. Quiero escuchar tu voz, Jesús. Hoy quiero venir delante de la cruz del Calvario, entregando todo mi corazón delante de ti. Hoy quiero entregar aquello que me preocupa, aquello que me quita el sueño, mis imposibilidades. Aún si hay dentro de tu corazón avaricia, orgullo, autosuficiencia, yo te invito a que lo pongas delante de la cruz. A Amnón le costó la vida escuchar la voz incorrecta. Los amigos de Job tuvieron problemas por haber hablado lo incorrecto. Dile al Señor: Señor, esta mañana he venido a escuchar tu voz. Esta mañana he venido a rendir mi vida delante de ti. Aunque me cueste, Jesús. Aunque no lo quiera soltar. Lo único que tú necesitas para propiciar ese milagro es un corazón rendido. Enséñame a morir, Jesús. Dile esta mañana: enséñame a morir. Y hoy Jesús te dice nuevamente: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere que le reconozca, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Hoy me gustaría que hicieras un compromiso con el Señor. Hoy me gustaría que no solamente escucharas una voz bonita, una palabra que reconforta, una voz que aliente. A mí me gustaría que esta mañana tú pudieras encontrarte con esa cruz y decirle al Señor: Señor, hoy me rindo delante de ti. Y mi compromiso es negarme a mí mismo. Porque si me niego a mí mismo, voy a empezar a ver cómo todo en lo natural cambia. Porque
porque eso es lo que propicia el milagro. Vas a rendirte delante del Señor y si hasta el día de hoy tú has pintado el lienzo con la voz incorrecta, vas a ver como una gota de la sangre de Jesús cae sobre tu vida y borra toda marca que la voz incorrecta haya querido dejar sobre ti. No importa cuántas veces hayamos fallado, Él está ahí para levantarnos. No importa lo que hayas permitido en tu corazón, quizás autosuficiencia, ambición, orgullo, resentimiento. Este es el momento para que la iglesia pueda pintar un panorama diferente, para que tú y yo podamos pintar un panorama diferente, atendiendo el consejo de Dios, negándonos a nosotros mismos. Algo que aprendíamos es que es voluntario. Cristo murió de manera voluntaria y tú tienes que aceptar su redención de manera voluntaria. Tú puedes decidir hoy pintar tu lienzo de una manera diferente. Tú puedes decidir pintar ese lienzo con la voz correcta, una voz que te lleva a cambiar, una voz que te transforma. A veces te incomodará, pero te transformará. Y lo hará porque llega a tiempo. Lo hará porque es oportuna. No es un consejo tardío que juzga tu vida. Te dará equilibrio. No verás cómo florece algo y otras cosas se marchitan. Y tu caminar con el Señor empezará a ser fortalecido. Beberás de esas corrientes de agua. Dile al Señor que tú quieres beber de esas corrientes de agua, porque quieres oír la voz correcta, quieres cambiar tu panorama. Hoy puede ser el día en que tu vida empieza a tener un color diferente. Basta ya de pintarlo de la misma manera. Basta ya de pintarlo con las heridas del corazón. Basta ya de pintarlo con el resentimiento. Basta ya de pintarlo con el pesimismo, la ruina, la pobreza. Escucha la voz correcta y pinta tu vida. Pinta tu lienzo con la voz de Dios. Adora al Señor. Si notas que aprendí la razón, si notas que aprendí a vivir sin ti, mi Dios, si me salvas así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes, Señor, perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes
que es continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duelas ven volver al camino donde un día caminé. Dios háblame, Dios háblanos, Señor. Queremos escuchar la voz correcta, queremos escuchar tu voz. Oh Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si me he despreocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí y si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, Señor, háblanos. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios háblame, por favor corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Que sea tu voz la que nos dirija, Señor. Queremos escuchar el consejo correcto, pero que venga de parte de ti, Señor. Oh, santo eres. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Y si tú has venido por primera vez, queremos pedirte que solamente levantes tu mano. Si hoy es la primera vez que tú asistes a una de nuestras reuniones, si hoy es la primera vez que tú escuchas una palabra de parte de Dios para tu vida, solo levanta tu mano. No podemos pedirte que pases al frente, pero si has venido por primera vez, levanta tu mano y acompáñanos en una oración. Hazla ahí desde tu lugar. Señor Jesús, ¿qué tal si la repites después de mí? Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y el día de hoy, Señor, yo decido escuchar tu voz, la voz correcta. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. No quiero fallarte. Y déjame caminar contigo todos los días hasta que vengas por mí. Y aún en la eternidad que pueda estar contigo. Gracias, Jesús. Si tú has hecho esta oración por primera vez, si has escuchado esa voz por primera vez, hoy el Señor mora en tu vida y ya no estarás más solo. Él estará contigo. Él así lo prometió. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos y damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué tal si tú, allí donde tú estás, pides un sobre? Aquí tenemos a una colaboradora hermosa y tú lo marcas de manera especial. ¿Qué tal si tú le pones en ese sobre: Señor, te entrego la totalidad de mi corazón, sin reservarme nada? Señor, te entrego todo lo que es tuyo.
Y te doy gracias porque me has bendecido. Y como gratitud te entrego todo mi corazón. Les quiero contar, esta semana es muy especial para nosotros. Acabamos de recibir toda una semana de convención, donde están las mujeres hermosas que recibieron esa convención, que la escucharon. Fuimos llenos de palabra, pero algo que ministraba mi corazón es que más que escuchar, tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte. ¿No se pueden poner en pie? ¿Pueden venir Al frente. Entonces. Bueno, queremos despedir la transmisión. Esperamos que el Señor haya tocado su corazón y que el Señor sea el que les guarde esta semana, que les proteja, que les guía y que les bendice. Señor les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima emisión.